6. La práctica afina tu talento. Es un hecho. Juegas al nivel en que practiques. Una buena práctica constante hace un buen juego constante, porque afina tu talento. Las personas exitosas comprenden esto, valoran la práctica y desarrollan la disciplina para hacerlo. Si quieres resumir lo que eleva a los individuos más exitosos por encima de los demás, se puede hacer en 3 palabras. Un poco más. Las personas exitosas hacen lo necesario y todo lo que se espera de ellas, y un poco más. En Londres, Inglaterra, un joven buscaba encontrar su camino en la vida con solo 15 años de edad en 1827. El joven Charles poseía inteligencia, ambición, y él deseaba tener el talento suficiente para hacer que sus sueños de triunfar fueran una realidad. El muchacho creció en una familia de clase media que siempre había luchado económicamente. Sus padres gastaban un poco más de lo que ganaban. Tenían muchas bocas que alimentar, ya que eran 8 hijos. Como resultado, continuamente estaban pidiendo dinero prestado, evadiendo a los recolectores de dinero y mudándose de un lugar a otro. En 1824 su padre fue enviado a la prisión de los deudores y Charles, de tan solo 12 años, tuvo que ponerse a trabajar pegando las etiquetas en las botellas de una fábrica. Él odiaba eso. A diferencia de sus padres, con quienes todavía vivía, Charles había podido ahorrar dinero mientras trabajaba, así que decidió pensar en qué clase de trabajo quería estar. Pasó muchas horas leyendo en el Museo Británico. Una profesión que le interesaba era el periodismo, no solamente porque apelaba a su amor por la literatura, sino porque no se necesitaba más educación. Su tío era un reportero, y su padre escribía artículos de vez en cuando para él. ¿Cómo podría lograr esa meta? Con mucho trabajo y mucha práctica. Con el beneficio de los libros del museo y un poco de ayuda por parte de su tío, John Henry Barrow, Charles empezó a aprender por sí mismo el sistema Gurney de taquigrafía. Debido a su inteligencia, no pasó mucho tiempo aprendiendo. Una vez que él dominó el misterio de la estenografía salvaje, se convirtió en estenógrafo independiente para la corte a los 18 años. Era tan bueno que su propio tío lo contrató como parte del personal del periódico El Espejo del Parlamento, y luego le dio actividades de administración. Cuando tenía 21 años ya era considerado el reportero más confiable, exacto y rápido que tenía la prensa en Londres. Charles se sentía bien acerca de su progreso personal y estaba ganando dinero, pero deseaba más. Deseaba un mayor salario y una mayor realización. Decidió comenzar en otra clase de escritura, algo más creativo. Deseaba ser más que solo un reportero, quería ser un autor. Comenzó a escribir borradores sobre personas y lugares utilizando sus experiencias de viaje en Gran Bretaña como reportero y sus observaciones durante las largas caminatas en Londres. Cuando completó su primer borrador, Una cena en el Camino Poplar, Charles esperaba que fuera publicado. Metió el manuscrito en un paquete oscuro de correo en una oficina oscura de una calle oscura en la calle Fleet, con temor y temblor. Se puso eufórico cuando su escrito apareció en 1937 en el Monthly Magazine. No recibió ningún pago, ni su nombre fue incluido en la publicación, pero eso no le importó. Él estaba desarrollando su talento al practicar ese arte. A su manera, él se estaba convirtiendo en un autor profesional. Escribió más borradores en su tiempo libre. Con la creación de cada nuevo escrito, su talento se iba afinando. La primera docena de escritos que había hecho fueron publicados sin su nombre. Más adelante utilizó el sobrenombre Boss. Durante los siguientes 3 años publicó 60 escritos en varias revistas. Para su sorpresa y deleite, un joven editor se acercó a él en 1836 porque quería coleccionar sus escritos en un volumen junto con 10 dibujos de un ilustrador muy reconocido. Iba a ser llamado Escritos de Boss. Fue un éxito tan grande que tuvo que volverse a imprimir 4 veces durante su primer año. Además, le dio el suficiente respeto y reconocimiento para que fuera contratado para escribir una colección de historias que se entregarían de manera mensual junto con ilustraciones.
Todos sus años de practicar su arte mediante sus escritos finalmente iban a recompensarlo. Sabía que quería titular su nuevo trabajo The Pickwick Papers y decidió usar su verdadero nombre, Charles Dickens. Cuando oímos su nombre hoy, la mayoría de las personas piensan en novelas anticuadas y largas que se deben leer en las clases de literatura inglesa. Pero en ese tiempo, los trabajos de Charles Dickens eran tan populares como los mejores programas de televisión en la actualidad. No había un autor más popular en el mundo que Dickens. Dickens también es considerado por muchos como el autor más talentoso de Inglaterra después de Shakespeare. No obstante, antes de su fama, muchas personas no reconocieron su talento. El biógrafo de Dickens, Fred Kaplan, escribe: cuando dejó su trabajo de actuario para comenzar a ser reportero, su familia pensó que él estaba intentando volar demasiado alto. Durante los primeros 2 años pasó de hacer reportajes legales a reportajes parlamentarios y la gente pensaba que iba a fracasar. No estaban preparados para ese lanzamiento explosivo de energía y talento que lo transformó en un período de 3 años y lo convirtió en un escritor internacionalmente reconocido. ¿Cómo transformó él ese talento? Practicó su arte escribiendo esos borradores. Kaplan dice: los borradores eran una mesa de práctica para un aprendiz de autor cuyo talento lo capacitó para progresar rápidamente. James Miles cree que las 3 obras más importantes de Dickens, Sketch by Boz, The Pickwick Papers y Oliver Twist, fueron ejemplos de cómo él practicaba su arte para afinar su talento. Ella escribe: cada novelista busca ampliar su rango de expresión. A sus 20 años, Dickens no era diferente a otros jóvenes autores. Aun cuando él era un genio, tenía ambiciones artísticas que todavía no habían sido técnicamente capacitadas para desarrollarse. Por eso usó sus primeros 3 libros para escribir la forma de realizar su sueño. Dickens probablemente era el autor más popular en la historia de Gran Bretaña. Pero aunque era muy talentoso, no inició en la cima. Hasta los genios necesitan la práctica para afinar su talento y lograr su potencial. Hay un mito acerca de las personas muy talentosas y es aquel que dice que así nacieron. La verdad es que ninguna persona logra su potencial a menos que esté dispuesta a practicar hasta alcanzarlo. Recientemente viajaba con Tom Mullins, un ex entrenador de fútbol americano que escribió El juego del liderazgo, el cual contiene principios de liderazgo exitoso que obtuvo al entrevistar a 8 entrenadores de equipos universitarios que han ganado campeonatos nacionales. Cuando le comenté acerca de la idea de la práctica, casi salta de su asiento. Cuando Tom habla de algo relacionado con el liderazgo, es como si estuviera en el vestidor durante el medio tiempo y le estuviera hablando a su equipo que está perdiendo. Él se emociona de verdad. «Déjame decirte, John», me dijo, «todos los entrenadores nacionales campeones me dijeron que la clave entre ser bueno y ser grandioso surge de 2 áreas: la preparación del equipo y la práctica de los jugadores. Siempre estaban actualizando su preparación y afinando su práctica. Eso tiene sentido porque la preparación posiciona el talento y la práctica lo afina». Antes de seguir adelante, hay 3 cosas que necesitas saber acerca de la práctica. Primero, la práctica permite el desarrollo. ¿Cómo nos desarrollamos? A través de la práctica. Las personas afinan sus habilidades y adquieren nuevas a través de la práctica. Es allí donde la tensión entre dónde estamos y a dónde debemos estar nos impulsa hacia adelante. El ex jugador de básquetbol profesional y senador de los Estados Unidos, Bill Bradley, dice que asistió a un campamento de verano de básquetbol cuando tenía 15 años. En ese lugar, el ex jugador de básquetbol profesional universitario, Ed Macaulay, le dijo: «Solamente recuerda que si no te estás esforzando en tu juego ni utilizando toda tu habilidad, habrá alguien más que tendrá la misma habilidad y estará utilizando lo mejor de ella. Y un día tendrás que jugar con él y él tendrá la ventaja».
Si deseas mejorar y desarrollarte, debes practicar. Te permite romper tus propias marcas y ser mejor que ayer. Si se hace de manera correcta, la práctica te hace mejor de lo que eras ayer. Si no practicas, eso minimiza tu potencial. Segundo, la práctica lleva al descubrimiento. La práctica muestra y desarrolla el compromiso. La verdadera prueba del compromiso es la acción. Si dices, por ejemplo, que estás comprometido a convertirte en un gran bailarín, pero nunca practicas, allí no hay compromiso. Eso no es bailar. Eso es solo hablar. Pero cuando lo haces y practicas, muestras compromiso. Y cada vez que lo haces, tu compromiso se vuelve más fuerte. El proceso de afinación se da mejor en el ambiente correcto. Uno no puede descubrir sus habilidades o mejorarlas en un ambiente donde no se permite cometer errores. La mejoría siempre requiere algún grado de fracaso. Debes buscar un área de práctica donde la experimentación y la exploración sean permitidas. Diferencias muy pequeñas practicadas con constancia producirán buenos resultados. Algo curioso sucede cuando uno practica. Al principio las ganancias son pequeñas, como lo dije antes, pero llega un momento en que si perseveras las ganancias se vuelven grandes. En las Olimpiadas, por ejemplo, la diferencia entre la medalla de oro y los atletas que terminan sin una medalla generalmente es por una diferencia de centésimas de segundo. Hay un precio que pagar para llegar al siguiente nivel. Una de las cosas que generalmente aprendes con la práctica es que te costará llegar a la meta o subir al siguiente nivel. Cuando practiques, recuerda las palabras del guionista Sidney Howard, que dijo: una mitad de saber lo que quieres es saber lo que vas a entregar antes de obtenerlo. Muchas personas piensan en la práctica como una experiencia esencialmente negativa. No tiene que ser así. La mejor forma de hacer que la práctica sea emocionante es pensar en ella en términos de descubrimiento y desarrollo. Tercero, la práctica demanda disciplina. Una razón por la cual algunas personas ven la práctica como una molestia es porque requiere disciplina. Desarrollar la disciplina siempre comienza con una dificultad. No existe una manera fácil para convertirse en una persona disciplinada. No tiene nada que ver con el talento o la habilidad. Es una cuestión no de condición, sino de elección. Sin embargo, una vez que se ha tomado la decisión y la práctica se convierte en un hábito, dos cosas se vuelven obvias. La primera es la separación entre la persona que practica y la que no lo hace. El ciclista Lance Armstrong enfatiza que el éxito surge de esforzarse y entrenar más que los demás. Él debe saberlo, ya que ha ganado 7 campeonatos del Tour de Francia. La segunda cosa que surge es un espíritu triunfador. Entre más te esfuerzas, más difícil es rendirte. Hablé con muchos líderes y entrenadores acerca de la práctica mientras estaba escribiendo este capítulo. Cada uno de ellos tenía un punto de vista un poco diferente en cómo la práctica puede ser efectiva. Warren Buffett es un experto profesional de la PGA que ha ayudado a miles de aficionados y profesionales a mejorar su juego de golf. Cuando Warren y yo hablamos, encontramos que había 5 elementos en los cuales yace la práctica. Pilar 1. Un maestro o un entrenador excelente. Uno de mis principios fundamentales es que todo surge o se desploma por el liderazgo. Enseño esa verdad a los hombres de negocios todo el tiempo. Por eso siempre aplica a otras áreas de la vida, incluyendo la práctica. Las personas que se desempeñan de manera excepcional practican de manera efectiva, y ellos lo hacen bajo el liderazgo de un gran maestro. Un buen maestro o entrenador, al igual que los buenos líderes, conoce las fortalezas y las debilidades de cada persona. Él sabe si una persona es del tipo intuitivo, creativo, o del tipo analítico. Él conoce si una persona aprende de manera visual, verbal, etc. Y él sabe cuándo alguien necesita una palmadita en la espalda o una patada. Pilar 2. Tu mejor esfuerzo. La gente no mejora ni alcanza su potencial si no aplica un gran esfuerzo.
Joe Theismann, quien actualmente trabaja como locutor para ESPN, fue mariscal de campo de los Redskins de Washington en 2 apariciones del Super Bowl de 1983 y 1984. El equipo ganó la primera vez y perdió la segunda. Hoy en día él usa ambos anillos, el anillo de ganador del Super Bowl y el de perdedor. Los dos le recuerdan la importancia del esfuerzo. ¿Por qué? Porque sus 2 experiencias fueron muy diferentes. Durante su temporada de campeonato, Theismann estaba emocionado de estar en el Super Bowl y dio lo mejor para ganar. Sin embargo, el año siguiente, Theismann comentó: estaba quejándome del clima, mis zapatos, las horas de la práctica, de todo. Claramente no estaba dando lo mejor de sí. La diferencia en estos 2 anillos yace en aplicarse y no aceptar nada menos que no sea lo mejor. Pilar 3. Un propósito claro. El investigador científico Warren Buckey dice que cuando él trabaja con un nuevo cliente, lo primero que hace es establecer el propósito de la práctica. Generalmente eso significa identificar una meta específica para cada sesión de práctica, pero el propósito general de la práctica siempre es obtener una mejoría que lleve a la excelencia. Mientras practicas, haz que la excelencia sea tu blanco. Da lo mejor de ti para alcanzarla. El fundador de Willow Creek, Bill Hybels, dice: las personas se sienten mejor consigo mismas cuando han dado lo mejor de sí. Si la excelencia es tu meta y llegas a ella, estarás satisfecho aunque no logres el éxito. Pilar número 4. El potencial más grande. ¿Has notado que 2 personas en el mismo equipo y con el mismo entrenador pueden practicar con igual enfoque, esfuerzo y propósito y aún así tener diferentes resultados? Es un hecho que la misma práctica no significa el mismo progreso. Aprendí este principio cuando tenía 9 años. Para entonces ya había tomado lecciones de piano por un par de años. Mientras tocaba pensaba: soy bueno en esto. Un día toqué en un recital de piano y resultó ser una prueba para mí. Elaine, una chica que había estado tomando lecciones de piano por solo 6 meses, tocó una pieza musical mucho más difícil que la mía. ¿Cómo pudo ella ser mejor que yo tan rápidamente? La respuesta es sencilla. Su potencial era mucho más grande que el mío. No importó todo el esfuerzo enfocado que yo ponía en la práctica de piano. Nunca podría llegar tan lejos como Elaine. La música no era uno de mis mejores talentos. Disfrutaba tocar el piano, pero nunca lograría la excelencia en ello. Hace unos años hablé acerca del liderazgo en la compañía Chick-fil-A y alguien me preguntó durante una de las sesiones de preguntas y respuestas cómo desarrollar líderes futuros. Creo que cuando le respondí rápidamente, busca líderes potenciales, las personas pensaron que estaba siendo apático, pero mi punto era que es mucho más fácil entrenar a las personas en el área de su gran potencial. Cuando yo evalúo el potencial de la gente, hago 2 preguntas. Primero, ¿pueden? Segundo, ¿quieren? Las respuestas a estas preguntas revelan algo acerca de su habilidad y de su actitud. Si ambas son correctas, el potencial de excelencia es muy alto. Una vez que averigües cuál es tu mayor potencial, empieza a practicar allí. Si no lo haces, no solo fracasarás en aumentar tu habilidad, pero con el tiempo perderás algo de la habilidad con la cual empezaste. El potencial trabaja exactamente de la forma opuesta en que funciona una cuenta de ahorros. Cuando tú pones dinero en una cuenta de ahorros, el tiempo pasa y tu dinero crece. Entre más lo dejes allí sin usar, más aumentará. Pero en lo que respecta al potencial, entre más lo dejes sin utilizar, más disminuirá. Si no utilizas tu talento, se desperdicia. Pilar 5. Los recursos adecuados. Aunque hagas muchas cosas correctamente, incluyendo encontrar un buen entrenador mentor, te enfoques en el área de mayor potencial, des lo mejor de ti y lo hagas con propósito, todavía puedes fallar si no tienes los recursos adecuados. Durante la Segunda Guerra Mundial, el general George Patton era uno de los comandantes más talentosos de las fuerzas aliadas. Era una persona innovadora, enfocada y no tenía mentor. Él era un buen estratega y conocía las tácticas. Él poseía los tanques y los hombres para atacar a los nazis y así acabar la guerra. Pero le faltaba una cosa: gasolina.
Sin gasolina, sus tanques no servían. Los recursos no son más que instrumentos que uno necesita para lograr el propósito. Cada empresa humana requiere recursos de alguna clase. Para practicar bien, necesitas estar equipado correctamente. Talento más práctica es igual a una persona extra talentosa. Hay un secreto más para la práctica exitosa que te ayudará a afinar tu talento, y creo que eleva a los mejores por encima de los demás. Dickens lo demostró, igual lo hizo Joe Namath, Rubén Martínez, Meriwether Lewis y otras personas altamente talentosas cuyas historias presento en este libro. Se resume con la frase, un poco extra. Esto es lo que yo creo que necesita una persona para convertirse en una persona extra talentosa en el área de práctica. Primero, un poco de esfuerzo extra. El historiador Charles Kendall Adams, quien fue presidente de la Universidad Cornell y luego de la Universidad Wisconsin, dijo, nadie llega a obtener un éxito eminentemente haciendo solamente lo que se le pide. Es la cantidad de excelencia que está más allá de lo necesario lo que determina la grandeza. Todos los grandes logros comienzan con la disposición de intentarlo y luego seguir un poco más. La diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario es lo extra. Un poco de esfuerzo extra siempre le da a la persona una ventaja. Segundo, un poco de tiempo extra. Las personas exitosas practican más y practican por más tiempo que las personas que no tienen éxito. El experto en éxito Peter Lorre, quien ha extraído secretos del éxito de cientos de personas que están en la cima de su profesión, dice: la característica más común que he encontrado en todas las personas exitosas es que han vencido la tentación de rendirse. Tercero, un poco de ayuda extra. Cualquiera que triunfa en cualquier cosa lo hace con ayuda de los demás. Alex Haley, el autor de Raíces, solía guardar un recordatorio de esto en su oficina que decía: si ves a una tortuga encima de una cerca, sabes que llegó allí con ayuda. Sé que en mis búsquedas profesionales siempre he necesitado ayuda, y he tenido la fortuna que otros han estado dispuestos a ayudarme. Al principio de mi carrera, en los 60s, me comuniqué con los 10 líderes más importantes de mi campo, y les ofrecí $100 si se reunían conmigo por 30 minutos para que yo pudiera hacerles preguntas. La mayoría aceptó mi petición, y afortunadamente para mi delgada billetera en ese momento, la mayoría no me cobraron los $100. Hoy todavía sigo reuniéndome con líderes excelentes sobre lo que deseo aprender. Cuarto, un poco de cambio extra. Seamos realistas. A la mayoría de las personas no les gusta el cambio. Desean una mejoría, pero se resisten a cambiar su rutina diaria. Ese es un problema porque, tal como lo dice el experto en liderazgo, Max Dupree, no podemos convertirnos en lo que necesitamos ser si seguimos siendo lo que somos. Para afinar tu talento por medio de la práctica necesitas hacer más que solo ser abierto a cambiar. Necesitas buscar el camino y necesitas hacerlo un poco más que los demás. Uno puede dar lo mejor de sí solamente si está buscando de manera continua aceptar el cambio positivo. Cuando te has esforzado en practicar para afinar tu talento y has comenzado a ver resultados, no pienses que es momento de dejar de practicar. Uno nunca obtiene todo su potencial solo, puede continuar esforzándose para obtenerlo, y eso significa que la práctica continúa. El amigo de Charles Swindoll, William Johnson, dueño de los hoteles Ritz-Carlton, estaba complacido cuando ganó el premio a la calidad nacional Malcolm Baldrige. Cuando Swindoll lo felicitó, Johnson inmediatamente les dio el mérito a los demás por el logro, pero también dijo que eso hizo que él y la organización se esforzaran más para ganarse el respeto que vino con ese premio. Johnson resumió su actitud: la calidad es una carrera que no tiene final. Si uno no se esfuerza por la excelencia, pronto se estará conformando con lo aceptable. El siguiente paso es la mediocridad, y a nadie le gusta la mediocridad. Si tú quieres alcanzar tu potencial y seguir siendo una persona extra talentosa, tienes que seguir practicando la excelencia. Para continuar escuchando El talento nunca es suficiente por John C. Maxwell, por favor, inserte el próximo CD.